Después de la salida de Egipto, hace más de 3000 años, Akadosh Baruj Hu nos reunió a más de 3 millones de Yehudim en el famoso Har Sinai para entregarnos la Torá escrita y la Torá oral. La Torá escrita es la que está ahora mismo en los Aron HaKodesh de todas las sinagogas del mundo. La Torá oral se transmitió desde Moshe Rabbenu hasta el final de los tiempos del rey Shlomo de forma oral. Se fue transmitida verbalmente y estuvo mantenida en la memoria de todos esos Yehudim durante más de 800 años. Habían transcurrido 1500 años desde que Akadosh Baruj Hu nos entregó la Torá oral en el monte de Sinai, cuando Rabbi Yehudá Anasí, asustado porque se perdiera de la memoria del pueblo de Israel esta Torá oral, decidió poner por escrita la Mishnah. A partir de entonces y hasta el año 540, se puso toda la Torá oral por escrito, de la mano de Rabbi Yehudá Anasí por la Mishnah y de la mano de Rabina y Rabashi, lo que es la Gemara. Esa Mishnah y esa Gemara en conjunto es lo que forma hoy en día lo que llamamos el Talmud babilónico, el Talmud de Babel. El Talmud es hoy en día la base de toda la jurisprudencia judía. Es lo que es la verdadera Biblia judía. Es lo que realmente nos conecta con ese evento en el que estábamos los 3 millones de judíos en el momento que Akadosh Baruj Hu nos reunió en el Har Sinai hace más de 3300 años. Todo lo que es judaísmo está dentro de este Talmud y todo lo que no está en el Talmud no es judaísmo. Por eso es que el Talmud se le llama hoy en día la Biblia judía. Pero incluso este Talmud, ya puesto por escrito y en forma de manuscrito, que se fue pasando a lo largo de todas esas generaciones, era el objeto de estudio de unos pocos cientos de Yehudim. Tanto es así que el propio Rashi, cuando se puso a escribir los comentarios sobre el Talmud, no tenía acceso a todos los tratados de la Gemara. Tuvimos que esperar hasta el año 1519 hasta que la familia Sontzino tuvo el zehut de poner por escrito en la primera imprenta que salió en ese entonces lo que es el Talmud babilónico. Pero con todo y con eso, el número de estudiantes del Talmud no pasa de unos pocos miles en el mundo. Fue la familia Rehem en la ciudad de Vilna, en el año 1888, la que tuvo el mérito de poner por escrito la versión definitiva de lo que sería el Talmud babilónico. Esas páginas siguen ese diseño y esa gráfica es la que nos queda hasta el día de hoy. En nuestros tiempos recientes, el fenómeno del Daf Yomi es el que va a desencadenar esa increíble revolución en el estudio del Talmud. Gracias al Daf Yomi y otros factores, el número de estudiosos del Talmud empieza a contarse ya por cientos de miles. Entre el Daf Yomi, los kolelim y las yeshivot, más de 700.000 personas estudian el Talmud hoy en día en el mundo de forma más o menos asidua. Sin embargo, existe una grandísima desproporción en cuanto al porcentaje de estudiantes de habla hispana y otros idiomas. Tiene que existir alguna razón para esta grandísima diferencia. Si vamos a ver más de cerca, el fenómeno del Daf Yomi empezó en el año 1990, cuando se reunieron más de 20.000 Yehudim en el Madison Square Garden de Nueva York para festejar el Siyum HaShas de ese mismo año. En ese mismo año empezó un fenómeno impresionante de crecimiento de gente que estudiaba Torah. Justamente en el año 1990 empezaron a aparecer lo que son las ediciones en distintos idiomas del Talmud. Concretamente en inglés, existen 3 versiones diferentes. En hebreo moderno, el hebreo de hoy en día, hay más de 6 ediciones escritas del Talmud. Inclusive en francés hay más de 3. Sin embargo, en español no hay ninguna. O por lo menos no había ninguna hasta que llegamos con el Tashema. El Tashema viene a rellenar ese vacío histórico de falta de Torah en español para poder acercar al pueblo judío de habla hispana a sus raíces y hacer que esta diferencia de 10 veces que tenemos con el resto de nuestro pueblo pueda reducirse a 0. Pero nuestro trabajo no acaba con esa minuciosa y fidedigna traducción y explicación del Talmud en español, sino que además podemos disfrutar de unas enormes armas de marketing que Akadosh Baruj Hu nos está regalando para poder incentivar a que nuevos estudiantes tomen sobre sí el estudio del Talmud de forma diaria en el mundo. El Daf Yomi fue uno de nuestros primeros proyectos que iniciamos hace ya más de 8 años. Este Daf Yomi, a través de un vídeo bien depurado, a través de una difusión bien establecida a lo largo de todas las redes de comunicación, ha llegado hoy en día a más de 10.000 personas que disfrutan de aplicaciones, que disfrutan de un vídeo y de un audio de una enorme calidad para poder acceder ya a todo el Shas en español. Es evidente que sin la ayuda de los Rabbanim no se puede transmitir la Torah, porque la Torah se tiene que transmitir del Rab al alumno como nos enseñaron todos nuestros Jajamim desde entonces hasta el día de hoy. Es por eso que hemos creado la figura del Congreso de Makidei Shiur, que se celebrará cada año o cada 2 años en cada país y que será la plataforma
para el intercambio de información y para la formación de los futuros Rabbanim que van a transmitir esa Torá a nuestro pueblo. Otra de las metas que nos proponemos dentro del proyecto del Teshama es incrementar el nivel de estudio que actualmente existe sobre el Talmud de nuestro pueblo. Para ello hemos creado un libro blanco. Este libro blanco, que pretende salir con cada uno de los 99 libros negros que constituyen el Talmud en español, contiene preguntas y respuestas clasificadas en 4 categorías diferentes que vienen a servir de guión para el maestro y de repaso para los estudiantes. El Gemaratón es uno de los elementos de marketing más impresionantes que Akadosh Baruj Hu nos haya podido regalar en los últimos tiempos. En septiembre del año pasado, 2014, se reunió en Panamá el mayor número de personas que se haya reunido jamás en la historia de esta bonita comunidad. Más de 1.400 hombres se sentaron a estudiar las 2.711 hojas que constituyen todo el Talmud para terminar de estudiar en un solo día todo el Shas. Este tipo de eventos va a propiciar que muchos se quieran apuntar al día siguiente al estudio diario de la Gemara. En muchos otros países estamos ya con los preparativos para poner en práctica este increíble arma de marketing que Akadosh Baruj Hu nos regaló en este tiempo. Y finalmente, y para empezar las cosas desde su origen, vamos a ver lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en las escuelas. Fíjense, hace muy poquitos meses, el gobierno de Panamá aceptó el estudio del Talmud como una asignatura más, de tal forma que el Colegio Einstein, con más de 1.000 alumnos, tiene hoy por hoy incorporado en su sistema de estudios 3 horas de estudio de Talmud por semana y por salón. De tal forma que en este propio mes de febrero, a finales del mes de febrero de este año 2015, empiezan a estudiar más de 300 alumnos de forma diaria el Talmud como una asignatura más dentro de su escuela. Si vemos detalladamente todo lo que les acabo de contar, esta serie de eventos que no son más que un tremendo gesed del Boré Olam, todos persiguen una misma finalidad. Persiguen el que el pueblo de Israel vuelva en Teshuvá y se reúna de nuevo bajo las alas de la Torá para volver a esa reunión multitudinaria de todo el pueblo de Israel, no solo de los eruditos, bajo las alas de la Shejinah y bajo las alas de la Torá que Akadosh Baruj Hu nos entregó hace 3.300 años. Ya el propio Rav Eliashiv había dicho, no existe Teshuvá sin Gemara. ¿Quién hubiese pensado que el último arma de Kiruv, el último arma para poder acercar al pueblo de Israel a la Torá, vaya a ser justamente el estudio del Talmud? Ese estudio que había sido relegado a los eruditos más grandes del pueblo de Israel, que hoy se va a poner a las manos del pueblo de los más sencillos dentro de nuestro pueblo de Israel. El proyecto, definitivamente el proyecto del Teshama, lo único que viene es a rellenar esa tremenda sed de Torah que Akadosh Baruj Hu nos está regalando en estos últimos tiempos, y tenemos que ser realmente agradecidos por ver la cantidad de milagros y de bienes y de bondades que Akadosh Baruj Hu nos hace en nuestro camino hacia conseguir esa reunión definitiva del pueblo de Israel bajo las alas de la Torah, bajo las alas del Talmud.